¿Alguna vez has sentido ese miedo? Ese miedo que te susurra al oído en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio y estás completamente a solas con tus pensamientos. Y no me refiero al miedo a lo que podría esconderse debajo de tu cama o a un ruido que escuchas en la sala. No, hablo de un miedo más íntimo. El miedo a lo que podría estar creciendo dentro de ti, en secreto, sin que nadie lo sepa. Un cambio que no pediste, un secreto que tu propia carne podría estar guardando. Hoy vamos a abrir un expediente que se remonta a miles de años. El caso que abriremos hoy es muy complejo y francamente muy personal. Hoy no vamos a hablar de un crimen, al menos no de uno común. Vamos a hablar del crimen perfecto, el que comete el cuerpo contra sí mismo. Hoy comenzamos con la historia del cáncer de mama. Antes de sumergirnos, una pequeña advertencia, pero importante. Este episodio puede incluir lenguaje gráfico, descripciones médicas o hechos que algunos oyentes podrían considerar inquietantes. El contenido que compartimos tiene fines informativos y narrativos. No constituye una asesoría profesional de ninguna manera, ni médica ni legal. Si el episodio trata temas que te afectan personalmente, por favor, contacta a un profesional calificado. Para transparencia, todas las referencias, estudios y fuentes consultadas estarán localizadas en la descripción del video. Pero quiero que esto quede claro desde el principio. Esta no es una historia de terror sin esperanza. Esta es una historia de detectives. Es la crónica de cómo lentamente, con ingenio, con valor y a veces con pura terquedad, hemos ido descifrando los códigos de este enemigo. Es la historia de médicos que se atrevieron a cuestionarlo todo, de pacientes que enfrentaron lo inimaginable y de científicos que miraron a través de un microscopio y vieron un mundo completamente nuevo. Nuestro primer caso, nuestro caso más frío, nos lleva miles de años atrás, a un tiempo donde la línea entre una enfermedad y una maldición divina era tan delgada como el filo de una obsidiana. Imaginemos esto, Egipto, aproximadamente 1500 años antes de Cristo. El sol del desierto es implacable. El aire brilla con el calor. Y en la orilla del río Nilo, la vida bulle. Pero no estamos aquí por los faraones o por las pirámides. Estamos aquí por una mujer. Una mujer cuya historia quedó congelada en el tiempo. No sabemos su nombre con certeza. Podría haber sido una princesa, una noble, una sacerdotisa. Alguien lo suficientemente importante como para ser momificada con todos los honores. Su cuerpo, envuelto en lino finísimo, descansó en su tumba por milenios, hasta que en la era moderna un grupo de arqueólogos encontró su sarcófago. Para estos arqueólogos, el verdadero tesoro no era el oro o las joyas, era la propia momia. Era un libro de historia escrito en carne y hueso. Con un cuidado infinito, comenzaron a desenvolver los vendajes, capa tras capa de lino, cada una contando una parte de la ceremonia funeraria. Y finalmente, ahí estaba ella, su esqueleto preservado por la arena seca del desierto. Y cuando los paleopatólogos, que son como los CSI de la antigüedad, examinaron sus huesos, encontraron algo que no debería estar ahí. En sus costillas, en su columna vertebral, pequeñas marcas, erosiones, como si algo hubiera estado royendo el hueso desde adentro. No era el desgaste normal del tiempo y tampoco era una herida de batalla. Era la firma distintiva, la huella dactilar de una enfermedad que conocemos muy bien hoy, una metástasis ósea. Para que entiendan la magnitud de este hallazgo, el cáncer, especialmente en los órganos internos, es difícil de detectar en restos antiguos. Esto es debido a que los tejidos blandos, como el pulmón o el hígado, se descomponen. Pero cuando el cáncer se vuelve agresivo y viaja a los huesos, ese es el término, metastatiza, y deja una cicatriz indeleble en el esqueleto. Esta mujer egipcia de clase alta había padecido un cáncer que muy probablemente se originó en su mama y se había extendido por todo su cuerpo. Es el caso más antiguo confirmado de cáncer de mama en la historia. Tiene más de 3500 años. Ahora, piensen en esto. En el antiguo Egipto, la esperanza de vida era corta.
Mucha gente moría de infecciones, de partos, de hambrunas, mucho antes de que el cáncer tuviera tiempo siquiera de desarrollarse. El hecho de que esta mujer viviera lo suficiente para que su cáncer hiciera metástasis nos dice dos cosas. La primera, que tenía acceso a una buena alimentación y cuidado, y por eso vivió más. Y la segunda, que el cáncer de mama ha estado con nosotros desde el principio de la civilización. Es decir, no es una enfermedad moderna, es un enemigo ancestral. Pero la evidencia ósea es muda. Nos dice qué pasó, pero no qué pensaba la gente al respecto. Para eso necesitamos un documento, un registro. Y por suerte para nosotros, los egipcios eran excelentes escribas. Y uno de los documentos más importantes de la historia de la medicina es el papiro Edwin Smith. Este papiro es fascinante. Data de alrededor del 1600 a.C., pero se cree que es una copia de un texto aún más antiguo, quizá del 3000 a.C. Es increíble. Y es que no es un libro de hechizos o de religión. Es esencialmente el primer manual de cirugía traumática del mundo. Es frío, metódico y clínico. Describe 48 casos de lesiones, entre ellas heridas en la cabeza, en el cuello, en los hombros. Pero bueno, de este papiro, el caso número 45 es el que nos interesa, ya que en este el escriba describe a un paciente, casi con seguridad una mujer, con un tumor abultado en el pecho. Lo describe con un detalle clínico impresionante. Dice que el tumor está frío al tacto, que no hay fiebre, pero que tiene venas dilatadas a su alrededor que se extienden como las patas de un cangrejo. ¿Escucharon? El cangrejo. Esta será la imagen que dará el nombre a la enfermedad milenios después. Y ya estaba ahí, en Egipto. El texto luego da instrucciones. Dice algo así como, si examinas a un paciente con este tumor y es frío al tacto y tiene estas venas, y aquí viene la parte crucial, la sentencia. El papiro dice, no hay tratamiento. No hay tratamiento. 3 palabras. 3 palabras que resonaron en esa sala egipcia hace 3600 años y que resonarían en las habitaciones de innumerables mujeres por miles de años más. Era un veredicto de muerte, pero el papiro no se detenía ahí. Menciona, debes decir, es una enfermedad que no trataré. Luego, debes confortar al paciente y preparar el vendaje. Confortar al paciente. Esta parte me rompe el corazón, ya que en medio de una sentencia de muerte hay una chispa de humanidad. El médico egipcio sabía que su ciencia tenía límites. No podía curarla, pero podía cuidarla. Podía aliviar su dolor con ungüentos, con vendajes y, más importante aún, podía acompañarla. Este es el primer registro que tenemos de cuidados paliativos, del acto de no abandonar al paciente cuando la cura es imposible. ¿Y qué ungüentos usaban? Aquí es donde la ciencia y la magia se mezclan. Las recetas para tumores que encontramos en otros papiros, como el papiro Evers, incluyen cosas como grasa de hipopótamo, cebada podrida, excremento de cocodrilo, sustancias que hoy nos suenan tal vez a brujería, pero dentro de ese caos a veces había lógica. Por ejemplo, la cebada podría haber tenido algún componente antibiótico primitivo. La grasa era un emoliente, o en otras palabras, una sustancia que se utiliza para ablandar. Recordemos que al tacto el tumor es duro, así que para ellos era lógico utilizar una sustancia que tratara de reblandecerlo. Esto era lo mejor que podían hacer con el conocimiento que tenían, pero la realidad es que estaban luchando a ciegas contra un monstruo que ni siquiera podían nombrar. Ahora, avancemos rápidamente unos 1000 años. Salimos de las arenas de Egipto y llegamos a las costas soleadas de Grecia. Es la época de Pericles, de Platón, de Aristóteles, el nacimiento de la razón, de la filosofía y de la lógica. Y en el campo de la medicina aparece una figura gigantesca, Hipócrates. Hipócrates es sin duda un héroe en esta historia. Es el padre de la medicina occidental. Él fue quien dijo, hey, tal vez debemos dejar de culpar a los dioses por todo. La epilepsia no es una enfermedad sagrada, es un problema del cerebro. Hay causas naturales para las enfermedades. Esto fue una revolución, ya que le quitó el poder a los espíritus y se lo devolvió al cuerpo humano. Definitivamente fue un paso monumental. Pero también cometió un error tan grande y tan persuasivo
que congelaría el progreso de la oncología durante 2 milenios. Él creó la teoría de los humores. Ahora, Hipócrates postuló que el cuerpo humano estaba gobernado por 4 fluidos o humores. El primero, la sangre, que él creía que era producida por el corazón y la asociaba al aire y a un temperamento que él llamaba sanguíneo, que básicamente era como alegre o social. El segundo, la flema, que él creía que era producida por el cerebro. Esta la asociaba al agua y a un temperamento conocido como flemático o tranquilo o indiferente. La tercera era la bilis amarilla, producida por el hígado y asociada al fuego y a un temperamento colérico, irascible, impulsivo. Y la cuarta, la bilis negra, que consideraba que era producida por el vaso y la asociaba a la tierra y a un temperamento melancólico, triste o depresivo. Entonces, la salud, según Hipócrates, era el equilibrio perfecto entre estos 4 humores, y la enfermedad era un desequilibrio, es decir, un exceso o una deficiencia en alguno de estos. Y aquí está la clave para nuestro caso. Hipócrates creía que el cáncer era causado por un exceso en la bilis negra. Ahora piensen en la bilis negra, como espesa, oscura, melancólica. Hipócrates imaginaba que esta bilis negra podía acumularse en alguna parte del cuerpo y ahí coagularse o endurecerse y formar un tumor. Un tumor que debido a la naturaleza de este humor era frío y sólido. ¿Les suena? Exactamente como lo describió el médico egipcio. Un tumor frío al tacto. Así que la descripción coincidía, entonces la teoría parecía encajar. Y ahora el nombre. ¿Por qué cáncer? Hipócrates también observó que estos tumores, especialmente cuando eran avanzados y ulceraban la piel, en estos las venas dilatadas a su alrededor se expandían como patas y en su mente se parecían a un cangrejo de mar. En griego, cangrejo es cárquinos y de ahí carcinoma. De cárquinos pasó al latín como cáncer. El nombre se quedó para siempre, pero no por la fuerza o la dureza del cangrejo, sino por su forma de aferrarse al cuerpo con sus patas. ¿Y el tratamiento de qué iba? Pues si la enfermedad es un exceso de bilis negra, la solución para Hipócrates era reequilibrar los humores. ¿Y cómo lo conseguía? Utilizando sanguijuelas para sacar la sangre, inducir vómitos con eméticos o administrar purgantes violentos para vaciar los intestinos. También indicaba dietas extremas. El objetivo era secar el cuerpo de ese exceso de humor melancólico. Ahora, quiero que por favor imaginen a una mujer con cáncer de mama en la antigua Grecia. Una mujer que de por sí ya está débil por su enfermedad, y entonces su médico la somete a sangrías y purgas. Esto, por supuesto, la debilita aún más. No solo no frena el cáncer, sino que, por supuesto, acelera su muerte. Era como intentar apagar fuego echándole gasolina. El gran legado de Hipócrates, su método racional, estará manchado por siempre por este error fundamental. Y lo peor es que, debido a su enorme autoridad, nadie se atrevió a cuestionarlo seriamente durante siglos. Ahora, si Hipócrates fue el padre de la medicina, Galeno de Pérgamo, que vivió en el siglo II después de Cristo bajo el Imperio Romano, fue el influencer que hizo viral sus ideas. Este era el médico de las estrellas. Atendía a gladiadores, lo que por supuesto le dio una experiencia brutal en traumatología, y luego llegó a ser el médico personal del emperador Marco Aurelio. Él era inteligente, pero también arrogante, y escribía muchísimo. Galeno adoptó la teoría de los humores de Hipócrates y la llevó a otro nivel. La expandió, la detalló y la convirtió en casi un sistema dogmático. Respecto al cáncer, fue aún más específico. Dijo que la bilis negra podía ser de 2 tipos, una natural, que era necesaria, y otra corrupta o cocida, y que esta última era la que causaba el cáncer. Usaba términos como humor melancólico adusto. Ahora, a diferencia de Hipócrates, Galeno sí practicaba la cirugía. En sus escritos describía la extirpación de tumores de mama, pero era muy pesimista sobre su éxito. Él recomendaba operar solo si el tumor era pequeño, móvil y no estaba adherido a planos profundos. Es decir, si el tumor era grande o estaba fijo, su consejo era el mismo que el del papiro egipcio: no tocar. Esto porque creía que cuando un tumor tenía esas características ya estaba avanzado. Y al cortar un tumor avanzado, solo esparcirías esa bilis corrupta por todo el cuerpo, empeorando la enfermedad. Ahora es muy interesante porque de cierto modo tenía una intuición magnífica
para describir lo que eran las metástasis. Aunque bueno, ahora sabemos que por las razones equivocadas. La cirugía de Galeno era, como pueden imaginar, una verdadera pesadilla. No había una anestesia efectiva y por supuesto no había antisépticos. El dolor era atroz y el riesgo de infecciones era altísimo. Él mismo relataba cómo las pacientes preferían morir de cáncer de mama que someterse a la tortura de la cirugía. Y su influencia fue tan colosal que su palabra se convirtió en ley médica indiscutible durante los siguientes 1400 años. Cualquier idea que contradijera a Galeno era herejía médica. Sin embargo, con la caída del Imperio Romano, Europa se sumergió en lo que hoy llamamos la Edad Media. El progreso científico se estancó. El conocimiento se refugió en los monasterios, donde los monjes copiaban los manuscritos, pero la experimentación y la innovación prácticamente desaparecieron. La Iglesia Católica veía con desconfianza la disección de cadáveres y la cirugía, ya que la consideraba una profanación. Entonces, la medicina se volvió más teológica que científica. Durante este largo silencio en Europa, la antorcha del conocimiento médico fue mantenida encendida, pero en el mundo islámico. En Bagdad, en Córdoba, brillaban centros del saber, donde se traducían y estudiaban los textos de Hipócrates y de Galeno. La figura más importante de esta era fue Avicena o Ibn Sina, un persa del siglo X. Su libro, El Canon de la Medicina, fue la Biblia médica durante siglos, tanto en Oriente como más tarde en Occidente. Avicena era un genio, sistematizó todo el conocimiento médico conocido hasta ese momento. Pero, desafortunadamente, también cayó bajo el hechizo de Galeno. El canon perpetuó la teoría de los humores y la idea de que la bilis negra era la causa del cáncer. Sin embargo, los médicos islámicos como Avicena o Abul Qasis, que fue un gran cirujano, añadieron algunas observaciones clínicas valiosas. Describieron también los tumores con más detalles y clasificaron diferentes tipos. Abul Qasis además diseñó instrumentos quirúrgicos más refinados. Pero el paradigma fundamental no cambió. El cáncer seguía siendo un misterio incurable. De castigo de dioses pasó a ser un desequilibrio de humores oscuros que realmente nadie había comprobado. Así que aquí estamos. Hemos recorrido miles de años desde la princesa egipcia, cuyo cáncer quedó marcado en sus huesos, hasta los sabios de la Edad Media. Y el panorama era verdaderamente desolador. Para una mujer con un bulto en el pecho durante todo este tiempo, no había esperanza. Solo había 3 caminos, y los 3 eran francamente terribles. El primero, el de la no intervención. Escuchar ese "no hay tratamiento" por parte del médico y esperar la inevitable muerte, que además podía ser lenta y dolorosa, a veces por ulceración, otras por infección o por metástasis. La segunda, someterse a tratamientos, entre comillas, paliativos, es decir, sangrías, purgas, dietas debilitantes, que en el mejor de los casos no hacían nada, pero en el peor aceleraban el final. El tercero, la cirugía. El último recurso para muchos. Una carnicería sin anestesia real, con un altísimo riesgo de morir desangrada por una infección horrible. Durante milenios, la humanidad miró al cáncer de mama a los ojos y solo vio un destino, la inevitabilidad. Era como una maldición ancestral, un susurro en la oscuridad del cuerpo que siempre terminaba en silencio. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. El largo sueño de la Edad Media estaba llegando a su fin. Europa despertaba. Llegaba el Renacimiento y con él llegaba una nueva forma de ver el mundo. Llegaba la curiosidad, el desafío a la autoridad, el deseo de explorar lo desconocido con los propios ojos. Y en este nuevo mundo, un grupo de hombres armados no solo con cuchillos, sino con una curiosidad feroz y una voluntad de hierro, decidiría que ya era suficiente, que era hora de dejar de teorizar sobre los humores y de empezar a cortar, a diseccionar y a entender la enfermedad con las manos. Le iban a declarar la guerra al cangrejo. Su estrategia, la cirugía brutal. La historia estaba a punto de llenarse de sangre, valor y horrores indescriptibles. Es la historia de cómo el martillo y el cuchillo se convirtieron en las primeras armas reales contra este enemigo íntimo. Pero, ¿lograrían vencerlo? ¿O solo crearían un nuevo tipo de sufrimiento? Eso, mis queridos amigos, es lo que exploraremos en la próxima parte de Expedientes Secretos de la Ciencia.
Si creían que lo que escucharon hoy fue fuerte, prepárense, porque la historia está a punto de volverse visceral.